¿Cómo te gustaría que te recordasen? Sinceramente creo que lo mejor como una buena persona. Se ha demostrado que siendo buena persona puedes gestionar una compañía. Y ahora te pregunto, ¿eres feliz? Pues yo diría que en conjunto sí. ¿Cómo entiendes tú la felicidad? Yo la entiendo por instantes o momentos o ratitos. O sea, yo creo que quien aspire a estar permanentemente feliz, yo creo que se equivoca y vivirá frustrado o frustrada. ¿Tú sientes que en tu vida has encontrado tu sentido de propósito? Porque además la gente tóxica que he conocido trato de quitármelos de en medio. Les deseo que sean suficientemente felices como para que se olviden de mí. ¿Tú lo verías realmente como un sacrificio lo que has hecho o no? Me refiero a lo de trabajar mucho. La vida pues ha venido como ha venido. Me he dejado un poco arrastrar por un trabajo que es verdad que es que me gustaba mucho, porque me emocionaba ver cómo el proyecto que yo había dirigido se iba materializando, ¿no? Y ya no es que fuese de lunes a viernes, es que trabajábamos los sábados, los domingos, salíamos a las 11 de la noche. Entonces los 20 y tantos y los 30 y tantos me los pasé, lo reconozco, trabajando. Para llegar hasta aquí, ¿qué has tenido que sacrificar? Y claro, delante de mí les preguntaban cómo es trabajar con una mujer. Y yo es que miraba y decía, pero no me lo puedo creer. O sea, yo notaba cuando hacíamos la comida de Navidad, pues venía alguno de los jefes a Madrid y tal. Y es que delante de mí les preguntaba a mis compañeros, oye, ¿cómo es trabajar con una mujer? Sé que esto es íntimo, pero ¿has llorado? ¿Ha habido épocas de lloros o momentos de lloros? El peso que llevas en las espaldas de si lo hago mal no vuelven a contratar a una mujer, porque es que lo explicitaban así. El problema con ser la primera mujer que entra en un trabajo es la sensación de que yo jugaba por mí y por todas mis compañeras. Marisa, bienvenida. Qué ilusión tenerte aquí conmigo en el podcast. Bienvenido tú, que estás en mi casa. Bueno, esto es verdad. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que lo sepan las amigas y amigos que nos escuchan. Pues estamos en el H24 de Adif, que es el centro donde se gestionan las incidencias de cualquier tipo que se producen en la red. Y como su nombre indica, pues tiene personal las 24 horas del día, pendiente de todo. De hecho, me resultaba curioso que justo cuando hemos entrado en la sala en la que estamos, ¿cómo se llama? Sala de crisis, ¿no? Exacto. Bueno, esperemos que hoy no haya ninguna crisis. Seguro que no. De momento, todo apunta bien, todo dura bien. Ay, me hace mucha ilusión que hayas aceptado mi invitación. Quiero poner en contexto un poquito de dónde pues viene un poco esta relación, ¿no? Hace ya unos meses, por LinkedIn, pues de una forma súper espontánea, ya unos cuantos meses, la verdad, pero de una forma súper espontánea nos cruzamos un par de mensajes, nos vimos y de repente ves que alguien que aparentemente tiene un cargo que de esto va precisamente, de desvirtuar y de, digamos, desmitificar los cargos y los puestos y las imágenes de las personas para ver al ser humano que hay detrás, pues vi que había una persona maravillosa y te dije, el día que tenga un podcast te invitaré y te llamaré y si quieres, pues tendremos una conversación. Y aquí estás. Así que gracias. Encantada, gracias a ti. Lo primero que quiero preguntarte, ¿cómo estás? Bien, bien. Estoy más tranquila que hace unos meses porque tengo menos responsabilidad, menos una agenda mucho más despejada. Bien, la verdad, y contenta porque empiezo ahora en el trabajo en el que estoy ahora, empiezo justo a viajar. Sabes que sigo siendo presidenta de EIM, que es la Asociación Europea de Administradores Ferroviarios, y ya mañana mismo me voy a Bruselas al primer viaje, reuniones, y bueno, pues es un tipo de trabajo diferente, pero la verdad es que contenta porque quiero mucho a la empresa, llevo 26 años en plantilla de la empresa y creo que tener presencia en el ámbito europeo nos viene fenomenal, porque puedes influir, porque el tener peso, el peso que de verdad tenemos, porque somos el primer país de alta velocidad, tal. Pero yo creo que a veces tenemos un poquito de complejo, la limitación de los idiomas también muchas veces ha pesado. Yo creo que en el pasado no hemos tenido la presencia en Europa que nos correspondía. Entonces, bueno, contribuir a eso, pues la verdad es que me hace sentir bien. A ver, estamos en Adif, hemos entrado como un poco a saco, porque obviamente, te conozco y sé de lo que has trabajado, de lo que trabajas, pero a lo mejor hay gente que nos esté escuchando que no sepa ni de dónde vienes, ni por qué estamos en Adif, ni de por qué hablas en estos términos, que sé que esta mañana has tenido la tele aquí, o sea, fíjate, y siempre estás para arriba y para abajo, pero tú hasta hace 4 días has sido presidente de Adif, que Adif es la empresa pública de administración ferroviaria española. Eso es. No lo he dicho literalmente, pero, sí, pero se entiende, ¿no? Eso es. Para los amigos que nos escuchan y nos ven, o sea, es la empresa que gestiona, a ver si lo digo bien, si no, tú mejor que nadie me corrige. Que gestiona todo lo que son todas las estaciones y red, o sea, las vías de España. Eso es. Bueno, pues ahora ya... Todas las que son de titularidad estatal, de titularidad nuestra, de Adif y de Adif Alta Velocidad. Adif Alta Velocidad de la alta velocidad y Adif a secas la red convencional.
O sea, luego hay comunidades autónomas que tienen su propia red, que proviene casi siempre de la antigua red de ancho métrico de FEBE. Las que no salen de una comunidad autónoma se entregaron a la comunidad autónoma. De ahí viene pues, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, pero el resto seguimos teniendo vías de ancho métrico en el norte, en Cartagena, y luego toda la red convencional y la de alta velocidad. ¿Ves? Esto yo no lo sabía. Ahora cuando has dicho los ferrocarriles en Cataluña, que es una... O sea, es particular, porque yo que soy de Barcelona, sí que son muy diferentes al resto. A ver, no es que vayan los trenes por el aire, ya me entiendes, pero sí que toda la imagen, todo es diferente, ¿no? Entonces no sabía que... Procede de la antigua FEBE cuando se hace la entrega de las infraestructuras a las comunidades autónomas. Qué interesante, jo. Lo que te quiero preguntar es, sabiendo esto, habiendo hecho esta muy breve intro, ¿cómo le dirías a alguien quién eres? O sea, yo te pregunto, ¿quién es Marisa? María Luisa Domínguez, Marisa, ¿quién eres? Pues una mujer ya de una cierta edad, con una cierta experiencia, tanto personal como profesional. Por definirme antes de entrar en la parte profesional, pues madrileña. Y además me gusta subrayar esto porque a veces me da un poquito de rabia que la gente no es muy amable con Madrid. La gente que igual lleva 40, 50 años viviendo en Madrid, pero son de otro sitio, cuando les preguntas te dicen de ese otro sitio. Entonces me gusta decir que yo ya nací en Madrid, primera generación de madrileña. Me encanta, lo que más me gusta de Madrid es el anonimato. Yo creo que es una persona, no sé si la palabra es prudente o quizá un poco más tímida de lo que parezco, porque luego en la vida te tienes que desenvolver, ¿no? Pero reconozco que me gusta esa sensación de que pongo el pie fuera de la oficina o fuera de mi casa y nadie sabe quién soy, con lo cual me permite hacer una vida muy, muy normal. Y bueno, pues una persona, ya entrando en el ámbito laboral, trabajadora, recta. Reconozco que soy muy, muy estricta con la norma, con las reglas, para mí y para todos. Y luego creo que tengo un carácter bastante fácil de llevar. Sí tengo, o sea, he gestionado y sigo gestionando equipos, pero anteponiendo siempre el buen trato a las personas, el respeto a las personas. Y de las cosas que quizá me siento más orgullosa en estos 2 años y medio últimos que he sido presidenta de Adif, es que yo creo que he demostrado que se puede gestionar una empresa, dar buenos resultados, pues con ese buen tono, con ese cordialidad y con ese intentar que, ya que tenemos que trabajar, pues que sea en un tono bien cordial, de colaboración, y cuando hay que decir que algo está mal se dice, cuando hay que decir que algo está bien se felicita, pero no es necesario ni montar grandes escenas, ni dar gritos, y bueno, eso sí que me satisface porque yo creo que eso sí que me lo llevo. Eso es en parte algo que nos unió, ¿no?, en común con el trabajo que hacemos en Efficient Happiness, que de hecho, bueno, pues alguna cosita pequeña hemos hecho conjuntamente, pero sí, o sea, al final ver que los mejores resultados se obtienen a través de esa humanización del trabajo dentro del rigor que implica todo negocio. Esa es la clave. Me ha gustado mucho cómo te has definido, porque cómo te has presentado, porque sabes que muchas veces caemos en el error de presentarnos con el puesto. Oye, mira, soy tal y me dedico a esto. Ya, pero ¿y si dejas de ser eso, qué? Entonces, ¿quién eres? Entonces está bien, ¿no? Siempre es algo que a las personas, tú lo sabes, a las personas siempre les incito a que di, por favor, o sea, no te quedes solo en eso, sino ve más allá, porque el día que pierdas el trabajo o el día que me vuelva a cruzar contigo y no me acuerde de la empresa donde trabajas, ¿quién eres como ser humano? La esencia. Hoy has llegado donde has llegado profesionalmente, eso está muy bien. Quiero brevemente retrotraerme a cuando eras pequeña, entender un poquito ese camino para luego entrar en la Marisa, persona detrás de estas presidencias y estos cargos y esta trayectoria. Entonces, Marisa, ¿cómo eras tú de pequeña? ¿Qué recuerdos tienes? Y luego, ¿cómo un poco la vida te lleva a donde te ha llevado? Pues haciendo un poco así una reflexión, porque ya me han hecho esta pregunta alguna vez, yo creo que lo que más me distingue o me califica, y quienes sean también hijos de maestro o de maestra lo van a entender, yo creo que es lo que mejor describe la infancia, ¿no? Hija de maestra. Claro, piensa que mi infancia es en los años 70, mi adolescencia en los años 80. Hoy hay muchas, hay clases extraescolares,
pero te hablo de una época en la que no había clases extraescolares, salvo que fueses hijo de maestra. Entonces he sido un poco niña multitarea. Me metieron a estudiar música, la verdad es que me gustó, y al margen de los estudios... Sí, y perdón, ¿qué tocas? El piano, tocaba el piano. Tocaba, ¿sí? Digo, porque hace muchos años, pero bueno, lo pienso recuperar ahora que tengo un poco más de tiempo. Muy bien, sí. Muy bien. Entonces, es que me apasiona la música, por eso he hecho el inciso y digo, a ver, no me digas ahora que esto yo no lo sabía, me fascina. Entonces, hija de maestra, que iba a sus clases extraescolares. No había clases extraescolares, lo que iba era al conservatorio. Al conservatorio. Claro, entonces eso yo creo que ha marcado mucho, aunque no me haya dedicado profesionalmente a ello, la parte, digamos, de afición a la música. Pues tengo mi abono de ópera, me gusta, de hecho alguna vez viajo para ver alguna ópera, voy al auditorio. Pero aparte de eso, la gente que he conocido, que conservo algunas amistades de aquella época del conservatorio, pero además de eso, la forma de organizar el tiempo. Entonces, como tenía poco, lo aprovechaba mejor. Porque si no, la sensación cuando tienes pocas cosas que hacer o mucho tiempo, yo creo que te dispersas más, ¿no? Entonces, esa actividad yo creo que me ha proporcionado, aparte de esas personas, aparte de ese conocimiento, sobre todo un sentido muy práctico de la organización del tiempo, a priorizar tareas, porque además me divertía. O sea, además tengo muchos amigos, además tengo mucha tendencia a conservar los amigos pues de la adolescencia, de la universidad, incluso de la casa, de cuando era pequeña. Entonces, la verdad es que yo creo que el tener muchas cosas que hacer me ha ayudado a priorizar mejor y a optimizar mejor el tiempo. Qué bueno. Y de ahí, ¿por qué empiezas a estudiar ingeniería? A ver, no tenía ni una vocación, ni hay antecedentes en la familia, ni en el mundo de ferrocarril tampoco. ¿Qué pasa? Que a mí se me dan bien o mejor algunas asignaturas. Entonces se me da especialmente bien el dibujo técnico. Tengo muy buena visión espacial y entonces el dibujo técnico, la geometría descriptiva, incluso tengo la anécdota, yo soy la pequeña de 2 hermanas, mi hermana mayor también estudió en ingeniería industrial, y cuando ella ya estaba en la universidad y yo todavía estaba en el instituto, yo le ayudaba a ella con el dibujo, porque yo enseguida veía lo que le estaban pidiendo en el ejercicio, entonces como lo visualizas, pues te es más fácil dibujarlo, ¿no? Entonces esa facilidad me hizo pensar que haría arquitectura. Y entonces yo me hice todo el BUP que se hacía entonces pensando que haría arquitectura. Y cuando ya estábamos para coger las asignaturas de COU, pues en la arquitectura no hay química. Y aunque a mí la química me gustaba mucho, pero la geología me gustaba más. Entonces dije, pues mira, me doy el gusto de coger geología en COU, porque como voy a hacer arquitectura no necesito la química. En las ingenierías sí necesitas la química. Y entonces ahí empezó un poco un trabajo, mi hermana mayor que yo y más gente. Espérate, imagínate que al final ibas a una ingeniería, tal. Total, que a lo largo de COU finalmente decidí que en vez de arquitectura una ingeniería, y la verdad es que era la ingeniería quizá más parecida, y es verdad que al final, de hecho aquí trabajamos mucho juntos arquitectos e ingenieros, más parecida en el sentido de, como yo tenía en la cabeza un trabajo en el que iba a diseñar cosas que las iba a poder tocar, pues yo creo que de todas las ingenierías, la que también era más tangible, la que daba un resultado más físico en el territorio, en vez de ser edificios, viviendas, pues eran infraestructuras, pero yo creo que eso fue un poco lo que me animó. Y después de 30 años que hizo el año pasado ya de profesión, acerté porque me encanta. Que es la difícil, o una de las difíciles, dicen. Yo no soy ingeniero, ya lo sabes, pero la de caminos, ¿no? Canales y puertos es la complicada. Una de ellas. Yo en mi época tenían fama de ser más difíciles teleco y aeronáuticos. Aeronáutica también dicen, es verdad. O sea, quizá también porque pedían más nota. Entonces la sensación de que al pedir más nota los más listos van ahí, entonces eso la hace más competitiva. No lo sé, yo creo que tampoco es para tanto. Ya, sobre todo cuando han pasado tantos años, ya la recuerdas casi con amabilidad. Quizá ahora si tuviera que volver a examinarme no aprobaría, pero bueno. Así que es un poco, ¿no? Por esas facilidades de dibujar y... No, está también... Me gusta que apuntes esto porque yo que tengo la suerte, ahora ya mucho menos, porque la vida no me da de sí, pero sí que durante muchos años que he estado yendo a escuelas a hablar con chicos de bachillerato, incluso a finales de la ESO, ahora de secundaria, pues es verdad que uno de los temas que salen es no sé qué voy a hacer de mayor, y creo que has apuntado algo muy valioso, que es el hecho de fijarte en aquello que se te da bien y a lo mejor sacar rédito, sacar partido de esa habilidad que tal vez la tienes de forma innata y que
quizás si alguien no te lo dice, pues no te das cuenta o lo tienes como una mera afición cuando quizás puede ser un camino al que seguir. Sí, sí. ¿No? Claro, yo he dado clases de dibujo técnico a mis primos, a amigos, porque para mí es que era muy facilito. Bueno, casi iba a decir, no dar clases, pero en COU estuvo curioso, había tenido la misma profesora de dibujo técnico, primero, segundo y tercero de BUP, buenísima. Quizá en parte el que me gustase tanto viene por eso, era muy buena profesora. Y llegó COU y como ella era la jefa del departamento, decidió que la clase de los que iban a ir a ingenierías, que era muy duro y tal, y se la dejó a su compañera de departamento, que era de artístico, era una mujer de bellas artes. Entonces la pobre mujer, claro, le dan el COU de dibujo técnico de los que van a hacer ingeniería, estaba completamente abrumada. Entonces en cuanto detectó quiénes éramos los 2 o 3 de la clase que se nos daba mejor, pues cada vez que llegaba un tema, Diédrica. Entonces éramos o Manuel Morales, o Paco Castilla, o Marisa Domínguez a la pizarra. Entonces yo me pasé todo COU prácticamente con otros 2 compañeros. Uno hizo aeronáuticos y el otro arquitectura. Wow. Entonces, pues éramos los que salíamos a dar las clases de dibujo técnico a los otros 30 y tantos compañeros. Y sales de ingeniería y entras directamente en ADIF. Antes estás trabajando en otro sitio. ¿Cómo es? A ver, yo me decido hacer prácticas en el verano de cuarto. Y entonces hago las prácticas en una empresa, por cierto, catalana, Comsa, Construcciones Miarnau. Sí, la conozco. ¿Sí? Y ellos son muy ferroviarios. Entonces hago prácticas ese verano y es justo el verano del 91 que se está terminando el Madrid-Sevilla. Entonces tengo la oportunidad de ir a ver algunas obras pues finales de montaje de vía y tal en el Madrid-Sevilla. Y como tienen mucha documentación, ellos son muy expertos, la verdad es que me familiarizo. Y a pesar de que algún ingeniero me lo desaconseja diciendo que en el ferrocarril se trabaja de noche y que qué hace una mujer trabajando de noche y tal, lo cierto es que me gustó el ferrocarril. Entonces ya quinto y sexto en la especialidad cogí transportes con las asignaturas de ferrocarriles. El verano siguiente, el de quinto, volvimos a contactar porque habíamos quedado mutuamente contentos y les pedí hacerlas en vez de en la constructora, en la ingeniería, en Intraesa. Y entonces hice las prácticas del verano de quinto en Intraesa y me ofrecieron quedarme todo sexto a hacer el proyecto fin de carrera. Entonces hice el proyecto fin de carrera trabajando con ellos, pues iba un par de tardes y tal. Y ya como por el mes de marzo, por ahí, me propusieron que cuando acabase la carrera si me quería quedar. Yo estaba a gusto, me gustaba el trabajo que hacía, les dije que sí. Y entonces terminé en el 93 y me quedé con ellos pues hasta que entré ya así en el GIF. Digo el GIF porque antes de ADIF viene de la segregación de Renfe en 2 empresas, Renfe Operadora y ADIF, en el año 2005. Y entonces previamente en el año 97 se creó el GIF para los proyectos y la construcción del Madrid-Barcelona, de la alta velocidad Madrid-Barcelona. Entonces, claro, yo llevaba ya 5 años en la empresa, ya tenía conocimiento, responsabilidad y un poco la sensación de que ya había tocado techo. Mi jefe era un hombre todavía muy joven, con lo cual era evidente que no tenía mucha progresión. Y justo en ese momento se crea el GIF y aunque la parte de construcción prácticamente todos son los funcionarios que se pasan al GIF, igual que en su día cuando se crea Puertos del Estado son también los funcionarios de puerto los que se pasan. En este caso, la parte de proyectos, pues el que va de director de proyectos era un hombre maravilloso y fantástico jefe, pero con un carácter complicado que tenía fama, pues eso, de una persona difícil. Y entonces los funcionarios pues se pasan alguno, pero quedan muchas plazas vacantes. Entonces hacen una oferta de empleo público para no funcionarios y yo, que tenía buen currículum en ferrocarriles, pues me presenté, pasé la fase de concurso, aprobé el examen y en enero del 98 pues empecé a trabajar en el GIF, en los proyectos del Madrid-Barcelona. Eso es relevante, porque es verdad que a las personas que no estamos dentro de todo lo que esté relacionado con la administración pública, sea bien administración pública, pero sea o empresa pública, la distinción que nos enseñaron en Derecho, que por cierto, tú estudiaste Derecho también, sí, pero luego esto más Derecho. Recientemente, ¿no? Terminé en 2006. En 2006. Bueno, ingeniera y jurista. ¿Te ha servido? A ver, al estar en la parte en el sector público, la verdad es que es bueno tener conocimientos de derecho, porque aunque indudablemente los que hacen los análisis jurídicos y los informes son los abogados, la abogacía del Estado y tal, pero tener criterio, al final escribimos pliegos. Aunque escribamos el pliego de prescripciones técnicas particulares, estás escribiendo cláusulas que tienen que estar sujetas a derecho. Entonces te ayuda a tener más criterio, te ayuda cuando haces una pregunta a los servicios jurídicos, a lo mejor hacerla con un poco más de exactitud, pero ejercer no he ejercido nunca. No, pues es verdad que el derecho es algo que te ayuda transversalmente en todo. Te da una visión y te da una comprensión de las cosas mucho mayor que
si estás perdido en ello. Yo pienso que el derecho, de una forma básica, se tendría que enseñar incluso casi en la escuela, de una forma súper sencilla, súper masticada, pero es que está en todo. Bueno, tú lo sabes. Totalmente de acuerdo. O sea, yo había, sobre todo en derecho civil, Sí. algunos temas que estudiaba, me enfadaba y pensaba, tengo firmado una hipoteca, he comprado Claro. un piso, Es que he firmado es un el tema. contrato de trabajo y no era consciente de lo que estaba haciendo. Es verdad. Yo me acuerdo, era una anécdota, a mí, hacía años que no explicaba esta anécdota. Yo me acuerdo que me estaba cortando el pelo, iba a segundo de carrera y me fui a cortar el pelo. Además me acuerdo que esa noche era el cumpleaños de una compañera. O sea, fíjate lo que me está viniendo a la cabeza. Y la chica que me estaba cortando el pelo me empezó a preguntar, oye, ¿tú qué estás estudiando? Y dije, Derecho. Y lo primero que me dijo es, el rey te puede meter en la cárcel. Claro, de repente me dice eso y yo me quedo, wow, o sea, que me acaba de cargar todo el sistema de separación de poderes de un plumazo. Es bastante... La gravedad no era la afirmación por desconocimiento, la ignorancia per se, sino era el convencimiento con el que lo decía, porque una persona que conocía se lo había dicho y que eso iba a misa. Yo digo, ¿y si ahí entonces empezó el embrión ese que yo tenía en la cabeza de decir, ¿y si en los colegios enseñara derecho qué? Luego ya, paralelamente a mi trabajo habitual, pues fundé una asociación que hacíamos esta labor en escuelas, simplemente para hablar del derecho, pero sí que es un tema importante a tener en cuenta. Y decías, me resultaban interesantes algunas cosas que mencionabas antes de entrar en esa parte jugosa que yo quiero entrar, ya lo sabes, pero me resultaba interesante que antes has dicho, cuando yo empecé te dijeron, oye, ¿cómo te metes en el ferrocarril si eso es un mundo de hombres y se trabaja de noche o bueno, se trabaja todo el día? ¿Eras de las pocas mujeres o la única mujer? No. Es que no lo sé, no tengo ni idea. Realmente. En la empresa sí. En la empresa sí. Sí, en la empresa sí, y de hecho yo creo que cuando me fui en el año 98 había alguna mujer topógrafa, pero todavía no habían contratado otra mujer ingeniera. Y eso, mira, aprovecho aquí para reivindicar un poco... Sí, claro, tú aquí di lo que quieras. O sea, aquí yo no hay creo censura. que todos y todas tenemos derecho a hacer bien o mal nuestro trabajo y nos representamos a nosotros mismos. Pero el problema con ser la primera mujer que entra en un trabajo es la sensación de que yo jugaba por mí y por todas mis compañeras. Ya. Entonces, claro, yo podía haberlo hecho mal. Y si lo hubiera hecho mal yo, Marisa Domínguez. Pero el peso que llevas en las espaldas de si lo hago mal no vuelven a contratar a una mujer, porque es que lo explicitaban así. Sí. De hecho, cuando yo entré había una topógrafa que estaba en obra, buenísima, Esther, la recuerdo perfectamente, que funcionó de fábula. Y entonces se animaron a contratar otra topógrafa. Y contrataron una segunda topógrafa que funcionó fatal. Entonces, conclusión, las mujeres no pueden estar en obra, Esther es que es una excepción. Entonces yo que me sabía eso porque se lo había oído decir, o sea, yo notaba cuando hacíamos la comida de Navidad, pues venía alguno de los jefes a Madrid y tal, y es que delante de mí les preguntaba a mis compañeros, oye, ¿cómo es trabajar con una mujer? ¿Ah, sí? Delante de mí, claro. Ojo, hablamos del año 98. Antes, entre el 93 y el 98, esos años. Y claro, y además eran jefes, se había producido ya el relevo generacional, tenían 40 y tantos años, o sea, que no eran personas muy mayores. Ajá. Y claro, delante de mí les preguntaban cómo es trabajar con una mujer, y yo es que miraba y decía, pero no me lo puedo creer. Y de hecho, el último año, cuando ya había aprobado los exámenes para entrar en el GIF, entonces, como entré en enero, pero los exámenes los había hecho antes, ya sabíamos, en la empresa yo le había dicho que me venía y tal, y fue muy curioso porque en la comida de Navidad, uno de los jefes, cuando le preguntó al ingeniero calculista, para poner en contexto, el ingeniero calculista era un señor que tenía hijas de mi edad, y que de hecho al principio, cuando yo empecé a gestionar los proyectos y a darle trabajo, al principio le resultaba un poco chocante, porque claro, yo le entiendo, me miraba y veía a sus hijas. Y recuerdo que le preguntaron a él, bueno, Antonio, ¿y entonces cómo es trabajar con una mujer? Y él contestó, la pregunta está mal formulada. La pregunta correcta es, ¿cómo es trabajar para una mujer? Y debo decirte que una experiencia fantástica. Y aquello se me quedó grabado y lo recuerdo, y de hecho, bueno, pues una persona que sigue teniendo un contacto muy, muy mino, pero cuando me nombraron presidenta me mandó un WhatsApp, quiso venir un día a verme al despacho para verlo, para tal, pero se me quedó grabado cómo él hizo esa matización, cuando sin embargo al principio pues era evidente que a él le resultaba un poco raro que una cría de la edad de su hija le estuviera organizando el trabajo.
aquí estás tocando también el tema generacional. Bueno, es que claro, aquí hay dos. O sea, está el tema de la mujer, que ya, bueno, claro, hoy nos choca mucho, año 2024, nos choca, y más en un país del primer mundo, pero es verdad que tú sabes que yo trabajo mucho en México. Ujú. Y ahí yo sí que tengo ocasión de hablar con pues empresarias super mega top o presidentas de corporaciones que llevan de México hasta el sur de Argentina a cargo, o sea, mujeres poderosas. Ellas me cuentan, pues oye, cómo empezaron, las únicas, han tenido que hacer el esfuerzo mucho mayor y choca, pero es que esto hasta hace poco en España, pues ya has visto, o sea, me has dicho, no, yo tenía que te daba rabia, ¿no? Que yo no luchaba solo por mí, sino un poco por esa imagen. Y luego encima se hacían esas preguntas explícitas, que es un tema bastante curioso. Llegas, has dicho, oye, llegué a la presidencia de Adif. Sí, o sea, tú haces la carrera en Adif. Aquí no me interesa tanto entrar, no es objeto de ello el podcast, pero llegas a la presidencia, hasta ahora muy recientemente. Y bueno, es una posición de prestigio, responsabilidad, cierto poder, ya lo sabemos. Con lo bueno y con lo malo y lo difícil. Y ahora a mí me interesa saber, para llegar hasta aquí, ¿qué has tenido que sacrificar? ¿Muchas cosas? ¿Ha sido algo lineal o realmente dices, no, he tenido que dejar cosas por el camino? ¿Sabes qué pasa? Que a veces eres más consciente de lo que has dejado cuando miras hacia atrás. Cuando estás en el día a día, yo reconozco que me he volcado en el trabajo muchísimo. ¿Por qué? Porque me llenaba. O sea, ya te decía que aunque no tenía una vocación clara ni de ser ingeniero de caminos ni del ferrocarril, pero es cierto que el trabajo me llenaba. Y además una vez que entré en el GIF y empecé a trabajar de este lado de la mesa, es decir, del lado donde tomas las decisiones, donde tú eres quien contratas a terceros, tú tienes esas presiones pues, de los plazos. Además entiendes lo que hay detrás, pues que poder coger los fondos europeos que vencen en el año 2000, entonces el proyecto tenía que cumplir el plazo y la obra y tal. Y además era muy gratificante porque el proyecto que había terminado en junio, a finales de año ya empezaban a levantar las pilas de los puentes y de hecho me gustaba tanto que yo el fin de semana, como lo que es la salida de Madrid, los proyectos primeros que llevé fue desde la estación de Atocha hasta Guadalajara. Lo tenía tan cerca que yo el fin de semana me cogía mi coche y me marchaba yo sola a ver las obras, porque me emocionaba ver cómo el proyecto que yo había dirigido se iba materializando, ¿no? Entonces, sin darte cuenta, te metes de repente en muchísimas horas de trabajo, en focalizar mucho tu vida en el trabajo. En la empresa anterior, una empresa pequeña, con mucha responsabilidad, y ya no es que fuese de lunes a viernes, es que trabajábamos los sábados, los domingos, salíamos a las 11 de la noche. Entonces, los 20 y tantos y los 30 y tantos me los pasé, lo reconozco, trabajando. ¿Fue algo impuesto? No. ¿Que tenía otros compañeros o compañeras que no lo hacían? Sí. Pero va en la forma de ser. O sea, yo era incapaz si había un zafarrancho el viernes, que por lo que sea, los zafarranchos siempre eran en viernes. Ahora los consejos de ministros son los martes, pero hasta la legislatura anterior los consejos de ministros eran los viernes. Entonces era como que salían del consejo de ministros y de repente algo pasaba siempre, que había alguna urgencia. Entonces el jefe sabía dónde ir a buscar, quiénes éramos los que estábamos dispuestos a quedarnos, a ayudar, a preparar esa documentación que pedían, o ese informe o tal, ¿no? Entonces, es verdad que como respondes, también he tenido la suerte de tener jefes que me lo han reconocido. Yo podía haber trabajado mucho y o no haber tenido suerte o que no me lo hubieran visto, o el típico jefe mediocre que a la gente que despunta la arrinconan. Reconozco que en eso he tenido suerte y los jefes me han reconocido que era trabajadora. Pero sí que es verdad que los 20 y tantos y los 30 y tantos me los pasé tan centrada en el trabajo que aunque salía, aunque viajaba, pero no prestaba atención o no la suficiente atención. Ahora con 54 años quizá lo veo de otra manera y bueno, pues se pasó un poco esa etapa de la vida en la que quizá pues podía haber formado una familia, tener hijos y tal, tan volcada en el trabajo pues que no lo hice. Pues tampoco seguramente no apareció la persona adecuada o lo que sea y no, ya con 41 años ya sí que me emparejé, pero ya no tenía edad de tener hijos, o al menos así lo consideramos nosotros, ¿no? Entonces, cosas a las que he renunciado, pero no de una forma consciente. O sea, no he puesto en la balanza qué quiero, qué no quiero hacer. Me he dejado un poco arrastrar por un trabajo que es verdad que es que me gustaba mucho. Me gustaba y además empezamos con el Madrid-Barcelona y de pronto he empezado a más líneas y empezamos con Madrid-Valladolid y el túnel de Guadarrama y Málaga
y Valencia, y además cuando se empezó el Madrid-Levante, ahí ya me ascendieron a mí, yo era jefe de área y coordinaba todos los proyectos del Madrid-Levante. O sea, eso fue emocionante. Yo recuerdo unos viajes antes de lo que fue la puesta en servicio del Madrid-Valencia, que lo hice en un tren en cabina y lloré, pero lloré de la emoción de ir reconociendo cada puente, cada túnel, Wow. Claro, entonces era un disfrute que a mí en ese momento me llenaba mucho la vida. Tú lo has dicho antes, es verdad que al final queda la persona, porque el trabajo, pues a mí ya me queda menos para jubilarme que hace 20 años, ¿no? Y ya sí que ves, ostras, efectivamente mi vida tiene que tener más contenido. Y lo tiene, porque tengo mucho ocio, la música, amigos, tal. Pero es cierto que no he construido esa parcela de la familia. ¿Lo echo de menos? Pues depende. Cuando vas con amigos y vives el momento dulce de los niños y tal, pues igual sí. Como también vives los momentos a veces ingratos de los niños, de los adolescentes y tal, pues cuando vuelves a casa dices, ¡uf, qué a gusto estoy! No sé, la vida pues ha venido como ha venido. Y sé que hay algo que se dice, esto te lo tengo que preguntar. ¿Te han echado mucho en cara o te han hecho los típicos comentarios de ay, ¿por qué no te casas ya? Ay, trabajas demasiado, ay, los hijos. Uf. Porque si a mí me lo han dicho siendo hombre, yo sé que a las mujeres, pues no sé si más, hoy en día, sí sé que a las mujeres se les dice, oye, pues, vamos, tradicionalmente yo por amigas, incluso no tanto amigas de mi edad, que yo tengo 34, pero sí que por amigas, no sé, por ejemplo, hace una semana estaba yo hablando con una mujer que está dirigiendo una empresa fuera de España, tendrá más o menos tu edad. Y es que teníamos esta conversación y ella me decía justo esto, dices que a mí, Antonio, pues no sabes la de veces que me tiene que escuchar, ay, ¿para cuándo el hijo? Y luego lo de siempre, tienes el hijo y ¿para cuándo el segundo? Pero antes del hijo es, ¿y cuándo te casas? ¿No? Entonces, Sí. ¿esto tú lo has vivido? ¿O? Sí, lo que pasa es que fíjate, más a través de mi madre. Ah, ajá. Claro, o sea, mi madre es la que sí que tenía muchas ganas de que nos casáramos, de tener niños, porque Sí. además ella era maestra de infantil, de niños pequeños. Bueno, claro, pues ni Entonces, quería niños en casa. le encantaban, claro. Y además decía, yo en el momento que tenga un nieto me jubilo. Y sin embargo, estaba muy bien de salud y tal, y se reenganchó y siguió hasta los 70. Y entonces nos lo decía como en tono de reproche. Claro, si tuviera un nieto, pues me jubilaría para cuidar del nieto, pero Claro. como no tengo nieto. Entonces ha sido más a través de ella y de hecho la regañaba porque me decía, me he subido en el ascensor con la vecina de tal piso y me ha preguntado, bueno, ¿y tu hija no se casa? Y ya le he dicho, pero tiene un trabajo estupendo. Y yo le decía, pero mamá, ¿por qué contestas a lo que no te han preguntado? Ya. ¿Tu hija no se casa? No. Ya está. Y ya se te preguntan por el trabajo, pero te pones a la defensiva. Y como notan que te pones a la defensiva, pues la próxima vez que te vean te lo van a volver a preguntar porque te están chinchando. Digo, no te pongas a la defensiva. ¿Tu hija no se casa? Ya. No. Punto. Ya está. Sin más explicaciones. Claro. Entonces lo he vivido quizá más a través de ella, Ajá. porque yo sinceramente no lo he vivido con dramatismo. O sea, no, yo estaba en bodas de mis amigos, me lo he pasado fenomenal, he bailado, me he reído, he disfrutado. Me gusta muchísimo viajar y es que me gusta muchísimo viajar sola. Es que yo disfruto mucho viajando sola, mis viajecitos yo sola es que me apetecen. Entonces en ese sentido me he montado mis viajes, me he ido, no sé, yo no lo he vivido con drama, ya te digo que ha sido más a través de mi madre. Ahora que hablas de viajar sola y hacer cosas sola, que luego ya lo sacaré, pero ya lo saco ahora aquí para la cámara, que este es el regalo que te he hecho, mi libro, el de Felicidad Eficiente, el poder de humanizar tu trabajo. Tuve el regalo de la vida, que luego te lo dedico, antes de despedirnos, me lo recuerdas, Fenomenal. pero tuve el regalo el año pasado de presentar este libro en Sant Jordi, tú sabes, la fiesta por antonomasia, el Día del Libro y la Rosa en Cataluña, y en Barcelona pues lo presenté. La chica que tenía al lado presentando su libro escribía exactamente sobre eso. De hecho, su libro creo que se llamaba, el que presentaba, Solo Sofía. Estoy haciendo publicidad, o sea, ya la llamaré para algo. que me dé royalties de los que le paga la editorial. No, son muy poquitos, no, tan pobre. Pues era sobre esto. De hecho, Solo Sofía, es decir, cómo disfrutar de la vida contigo mismo, estando solo. No necesitas estar siempre pues haciendo 1000 planes con 1000 personas. A mí también me gusta, y tú sabes, o sea, yo sí estoy emparejado, pues yo sí tengo una hija, pero es verdad que tener ese espacio privativo, pues simplemente para salir refrescado y luego pues dar esa mejor versión de cara a las personas que te rodean es necesario, yo pienso. Me has hablado del tema de sacrificio. ¿Tú lo verías realmente como un sacrificio lo que has hecho o no? Me refiero a lo de trabajar mucho, o simplemente lo piensas ahora con el tiempo, pero
dices, no ha sido un sacrificio, ha sido algo... Claro, es que, a ver, hubiera sido un sacrificio si yo hubiera sufrido en mi trabajo, o si no me hubiera gustado. A ver, y tiene momentos malos, no todo es maravilloso. Yeah. Pero yo creo que sí es una cualidad que yo tengo, es la capacidad de, cuando miro hacia atrás con cierta perspectiva, quedarme siempre con lo bueno. Quedarme con lo que he aprendido, quedarme con lo que he hecho, quedarme con los resultados, con la gente que he conocido. Porque además la gente tóxica que he conocido trato de quitármelos de en medio. Les deseo que sean suficientemente felices como para que se olviden de mí. Entonces, como me voy quedando con lo bueno, incluso hubo un momento en mi trayectoria profesional que, bueno, pues vino una persona que no le gustaba lo que fuese y me apartó y me quitó. Era directora de estudios y proyectos, llevando todos los proyectos de alta velocidad, y bueno, me quitó, me apartó y me dejó al principio con muy poquito trabajo y al final sin trabajo. Sin trabajo. Mientras viví esa situación fue duro. Yeah. Bueno, yo aproveché a formarme, a hacer un máster, a dar clases, en fin, a rellenar mi tiempo. Además, insistí en seguir haciendo la jornada partida, seguía saliendo a comer, no volvía a la misma hora que antes, iba más temprano a casa, pero bueno, mantener una cierta disciplina, ¿no? Y ahora, no ahora, a los 2 años, cuando lo miraba con perspectiva, lo veía como qué suerte he tenido, que cuando ya tenía una carrera de casi 20 años, 20 años de carrera profesional, siempre ascendente, siempre cada vez con más responsabilidad, más contenido, más equipo, y de repente tener la oportunidad de hacer una reflexión, dar un paso atrás, formarme, reflexionar en esa formación lo que había hecho bien, lo que había hecho mal, porque es verdad que aquí en la empresa pública hay una cierta tendencia: eres un buen técnico, pues entonces te asciendo a ser jefe. Ostras, igual no sabes gestionar un equipo. Y la formación ADIF es muy buena y te dan formación directiva, pero cuando ya formas parte de la estructura de dirección. Claro, yo la vez que me enfrenté a un equipo, pues apliqué sentido común. Unas cosas las hice bien y otras cosas las hice mal, ¿no? Entonces, tener esa oportunidad de dar el paso atrás y decir, ahora me formo, ahora confirmo y tal, digamos que tengo esa capacidad de verlo con ese optimismo. Ahora, durante el tiempo que duró ese día a día, pues fue duro, indudablemente, porque tienes muchas paranoias, mucho prescinden de mí, y el mundo sigue girando, entonces yo a lo mejor es que no aportaba nada. Todas esas comeduras de coco, evidentemente las tienes, ¿no? Pero yo creo que tengo esa capacidad de ver el lado bueno. Y luego, en cuanto en 2016 me dijeron, oye, ¿quieres volver? Es que ni me lo pensé. O sea, por favor, yo lo que quiero es trabajar, es ser productiva y es volver a aportar a esto que me gusta, claro. Y con todo esto que has vivido y con esta trayectoria y con esos altibajos, ¿te arrepientes de algo? O sea, sé que esto es imposible, no es como una ficción, pero si pudieras cambiar algo, ¿cambiarías? A ver, yo creo que cualquiera de nosotros, si pudiera volver atrás con todo lo que sabemos, cambiaríamos cosas, seguro. Sí, yo no lo tengo tan... ¿Tú sí? Pero claro, es que es imposible volver a los 30 años con la cabeza de 50. O sea, yo ahora me interesan cosas, por ejemplo, y una de las cosas que me hace sentir fatal, te parecerá una tontería, pero me hace sentir fatal, cuando cae el muro de Berlín, sí. Yo ya tengo 20 años. Y lo vivo, vamos, es que paso olímpicamente. O sea, recuerdo ver las imágenes en la tele, recuerdo haberlo visto, pero lo vivo sin ser consciente de la trascendencia que eso tenía a nivel global y también en la parte que le toca, pues, a mi país y a mi vida, ¿no? Y a mi trayectoria, a la Unión Europea. De repente entraba la Alemania del Este, en fin, todos esos cambios. Ahora he estado a ver la exposición del muro y me comía la información. Y claro, pensaba, pero yo, ¿por qué que lo viví yo? O sea, no es algo que me hayan tenido que contar. Lo pude haber vivido yo, me pude haber informado. Claro, cuando tienes 20 años, tus inquietudes no son las mismas, tus intereses no son los mismos. Entonces, claro, pretender que con la cabeza de 54 me ponga en la persona de 30, yo creo que es imposible. Entonces, igual que te digo que siempre intento sacar la parte buena de las cosas, yo sigo pensando que ahora mismo estoy en lo mejor de mi vida. ¿Ah, sí? Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno porque también... No sé si es parte de la finalidad de haber empezado estas conversaciones, que yo ya no lo llamo ni podcast, y son conversaciones, aunque haya los micros, las cámaras y todo. Pero sí que es un poco... Es inspirar, ¿no?, a las personas que nos escuchen y que digas, wow, ahora estoy en el mejor momento de mi vida, a pesar de, bueno, llegar hasta aquí tiene un precio, que es eso que te preguntaba, los sacrificios, que ya nos has compartido algunos. Dentro de todos estos sacrificios y este viaje, vale, no es que, o sea, cambiarías cosas, pero con esa ficción lo tenemos claro. Pero ha habido momentos duros, imagino, o sea, o no. Sí, o ha sido todo bastante fácil y lineal.
No ha habido momentos duros. O sea, yo tengo esa cualidad, creo, de quedarme de con lo ver lo bueno, bueno. pero no ha habido momentos duros. O sea, yo recuerdo en concreto, a ver, este jefe primero que te digo que fue un magnífico jefe y yo le guardo un recuerdo maravilloso, pero es verdad que tiene un carácter complicado. Ajá. Y entonces a mí me había encargado preparar los pliegos, o sea, toda la parte administrativa, para licitar el proyecto que une las estaciones de Atocha y Chamartín. Es un túnel debajo de Madrid. Había preparado la documentación administrativa, había recibido las ofertas, me había leído las ofertas, había hecho los informes de evaluación, es decir, toda la parte administrativa aburrida, entre comillas, para un ingeniero, ¿no? Y cuando ya llegaba el momento de empezar a dirigir el trabajo, el jefe dice, no, lo va a llevar esta otra persona. Y claro, yo le dije, pero ¿y eso? Claro, se fiaba menos de esa persona para toda esa trámite inicial, pero luego como le tenía que dar carga de trabajo, entonces, aunque tenía mal genio, pero yo le manifesté mi disgusto. Digo, pues Diego, no estoy de acuerdo, me he hecho toda esta parte, tal, no sé qué. Ahí se quedó. Pero claro, él no le sentó bien. Era otra generación y tenía ese carácter. Y entonces pasan unos días y estaba de viaje, me dice la secretaria que me ponga el teléfono que llama a Diego. Y entonces me pongo así y me dice, ¿tú querías túnel? Te vas a hartar de túnel. Tenemos que hacer la variante de Pajares. Así que, como querías túnel, para ti entera. Claro, desde el punto de vista profesional es un reto, pero el momento en el que estábamos estaba de ministro de Fomento Álvarez Cascos, asturiano. Entonces, los plazos, las presiones. De hecho, hubo un momento que yo era entonces, era ya jefe de área, sí, ya era jefe de área, pero a ver, jefe de área en el GIF tenía un equipo de 4 personas, o sea, no te creas tú que era... Y de repente, bueno, pues en un momento dado, un documento que mandamos al ministerio no le gustó al ministro y me llaman y me dicen que me tengo que ir con el director general de Ferrocarriles a despachar con el ministro. Claro, con la fama que tenía de genio, de tal, de carácter, yo era entonces pues jovencita, tendría 30 y algún años, 31, 32. Ostras, y me acuerdo que llegamos allá al ministerio, el que era el autor del proyecto, un ingeniero de caminos ya mucho más senior, de hecho ahora ya está jubilado, una persona pues con más aplomo, más tal, además un experto en túneles, el director general de Ferrocarriles y yo. Y me acuerdo que en la antesala, antes de que él entrase, el director general, tenía confianza con él y digo, Manuel, mira, perdona, yo no sé si en tu sueldo entra que te grite el ministro. Digo, pero yo lo he venido reflexionando y creo que en el mío no. ¿Pero te gritó el ministro? No entré. Ah, no entraste, vale. Nos tuvieron al autor del proyecto, a Mario y a mí, Wow. en la antesala como 1 hora y cuarto, 1 hora y media más o menos, y al cabo de ese tiempo salió el director general y nos dijo, marchaos. Lo que ocurrió dentro, no lo sé. Pero te puedes imaginar esa hora y pico, Wow. o sea, temblando porque era, vale, yo me he puesto un poco chulita y a Manuel, como lo conozco, le he dicho, en mi sueldo no entra. Pero si me dicen que entro, Sí, y si me grita, pues tendré que aguantar el chaparrón. Claro que hay momentos, o esos viernes que de repente había un zafarrancho, pues solían ser temas delicados, o, pues por ejemplo, haciendo ya los proyectos de Valencia, pues a veces en las campañas electorales se dicen cosas que luego son irrealizables. Y claro, tú estabas haciendo los proyectos y decías, jo, como ganen estos, no sé qué va a pasar. Y de repente ganan los que están prometiendo cosas que no son realizables. Ya me ha tocado ir en un helicóptero, siguiendo la traza de unas obras y explicando a políticos por qué la solución es la que estamos construyendo y no se puede hacer la que ellos han prometido. Pues ese momento es tenso, ese momento es delicado y, claro, luego dices, ¿tienes tablas? Ostras, porque por los trabajos que he ido teniendo, ya ese contacto, ese tener que explicar las cosas, pues vas cogiendo poco a poco soltura, claro. Sí, que la gente ve la foto final, pero no ve todo esto que estás compartiendo ahora. ¿Has llorado? Sé que esto es íntimo, pero ¿has llorado? ¿Ha habido épocas de lloros o momentos de lloros? Es igual que cuando pusimos el servicio en Madrid-Valencia, era un lloro de alegría, sí, en algunos momentos sí. Cuando algo no sale es muy frustrante. El tiempo este que te digo que me apartaron, porque no me lo esperaba. Igual que ahora, fíjate, sabes que cuando eres un alto cargo es por un periodo, no sabes si va a durar 2, 2,5, 5 o 17, pero que va a ser un periodo de tiempo porque es un puesto de libre disposición, ¿no? Pero claro, cuando yo era la directora de estudios y proyectos en alta velocidad y cumplíamos todos los plazos, los proyectos eran de muy buena calidad, no perdíamos los fondos europeos, la sensación de yo estoy cumpliendo mis objetivos y, a ver, soy una directora entre más directores que tiene ADIF. Yo llevo esta parte, pues luego hay directores en el ámbito económico, en el de contratación, en el de construcción.
no es que te sientas intocable, pero tú entiendes que estás fuera de todo el juego político, estás fuera de todo. Claro, fue tan sorpresivo y tan inesperado, y además en ese momento que estás en la línea ascendente de tu carrera, que ahí sí, verdaderamente pasé momentos de todo tipo, o sea, de rabia, de tristeza, de frustración. Además, en plena crisis financiera, todos los trabajos que me ofrecían eran fuera de España. Y claro, yo hacía un poco la reflexión de decir, pero yo me tengo que marchar de mi empresa porque este señor que está de paso. Y también te sale un poco el orgullo de decir, no, hombre, no, ya se irá él, como efectivamente se fue. Pero sí pasas momentos duros. E incluso cuando estás en el momento bueno, hay momentos de frustración, o sea, no todo es bonito, y de tensiones. Pues te puedes imaginar, mientras he sido presidenta, cada vez que había una incidencia en Rodalies, pues era una cruz. Además, una ministra catalana, pues había una atención muy especial, o las incidencias en la alta velocidad, porque la gente además intentas poner un lenguaje que no sea técnico para tratar de explicar lo que ocurre, pero la gente se queda muy en la superficie, en el titular. Entonces, hay momentos que es rabia, hay momentos que sí, que se te saltan las lágrimas de rabia, y hay momentos que sí, que es, sobre todo momentos un poco de soledad. Este jefe que te digo que tenía ese mal carácter era un magnífico jefe que defendía muchísimo a su equipo y que me cogió un cariño bárbaro también porque yo respondí y cubrí sus expectativas, ¿no? Y entonces cuando él se marcha él era funcionario que estaba en el GIF, cuando lo quitan se vuelve al ministerio, y él se convirtió un poco involuntariamente y sin reflexionarlo en ese mentor que te tiene cariño de verdad, afecto de verdad, y que además cuando te da un consejo no tiene nada que ganar ni que perder. Porque, hombre, mi antiguo jefe de la otra empresa pues me apreciaba mucho, pero era un proveedor, había intereses cruzados. En este caso no, él era un funcionario que había vuelto al ministerio y verdaderamente me apreciaba. Entonces quedábamos con frecuencia a comer y yo le contaba las cosas, los problemas, y él me aconsejaba, me decía, pero desgraciadamente murió en 2006. Además muy repentinamente, en un mes, una enfermedad, tal. Y entonces ha habido muchísimas veces que, según he ido teniendo puestos de más responsabilidad, esa soledad de decir, ostras, si yo le pudiera contar mi preocupación o mi problema a alguien que de verdad sé que me va a aconsejar con la sinceridad de quien te aprecia y además conoce del negocio, porque a ver, en mi familia me aprecian, pero no saben del negocio, no me pueden asesorar, ¿no? Entonces, en esos momentos sí que ha habido a veces un poco de soledad, y sí que a lo mejor en algún momento pues sí que lloras, quizá más que de tristeza, de impotencia o de no sé muy bien cómo decirlo. Sí, esos momentos les hay. Es por desfogarte un poco, ¿no? Sí. Decir, ostras, no saber a quién acudir, o no sé cómo puedo solucionar esto, que esto nos ha pasado a todos, lamentablemente. Soledad, o sea, sí que ha habido soledad en este viaje de escalar. Sí. Hablando del escalar esta montaña, que han sido años, ha sido esfuerzo, ha sido difícil, como siempre, es que al final emprendas o no emprendas, es que es irrelevante, o tengas un proyecto vital X, todo cuesta, ¿no? Es un poco el mensaje que también queremos trasladar. El tema es que una vez tú llegas o vas subiendo escalones o vas pasando pantallas de este videojuego, tú sientes que hay personas que te empiezan a tratar diferente porque ya no eres Marisa, sino eres la señora presidenta. Claro. ¿Sí? Sí. Pero tú esto ¿cómo lo llevas? A ver, Porque tú eres tú, yo sé, esto, además, aquí sí lo puedo compartir, esto es algo que hemos hablado alguna vez, sí. Y que recuerdo que me habías compartido con risas algunas anécdotas, pero quiero aquí que tú lo traigas para que la audiencia lo escuche, ¿no? O sea, tú te sientes como Marisa, pero claro, la gente no te ve como Marisa, te ve como la presidenta de Adif, en este caso. ¿Tú eso cómo lo llevabas? A ver, yo creo que lo bueno ha sido que esto me ha ocurrido en la vida ya teniendo una cierta edad. Y además, por el trabajo y las responsabilidades que he tenido antes, yo he estado muy cerca de prácticamente todos los presidentes, primero de GIF y luego de Adif. He despachado mucho con ellos y he viajado con ellos. Y entonces, un poco lo que los rodeaba a ellos ya lo había visto. Entonces, yo creo que ya un poco me esperaba lo que iba a ocurrir en aquel momento. La anécdota, no sé, es en alguna conversación te lo he comentado, Sí. Volvías de viaje y si venías en tren, pues vienen a buscarte a la puerta del coche por el que vas a salir, el conductor, un vigilante, tal. Entonces, si yo venía acompañando al presidente o a la presidenta, si yo en un momento dado veía a alguien conocido o me paraba o lo que sea, la comitiva seguía.
Cuando tú eres la presidenta, si te paras, si ves a alguien, si vas a saludar, toda la comitiva se para. Entonces, es una sensación peculiar. Pues notas eso, que la gente mira un poco como... Claro, te miran como diciendo, ¿esta quién será? Porque no te reconocen, porque no eres una estrella de cine, pero sí notan que, bueno, pues que hay una seguridad, unas medidas. Y lo tienes que entender porque en ese momento no están protegiendo a Marisa. Están protegiendo, están acompañando a la presidenta de Adif, por todo lo que representa, por si en un momento dado pues quieren llamar la atención, pues van a ir más hacia ti que a otra persona. O sea, eso lo entiendes. Yo creo que en parte la clave en mi caso ha sido tratar de mantener lo máximo posible la normalidad. O sea, la normalidad en cosas, pues un día bajábamos, en lugar de en el coche, salíamos por la puerta a la calle y enseguida pues en la entrada intentaban abrir la puerta y decir, no, yo tengo mi tarjeta. Y sacar la tarjeta, abrir la tarjeta como cualquier empleado. Por supuesto, yo siempre, pero eso ya va en mi forma de ser. Los buenos días, las buenas tardes, el saludar a todo el mundo. Pero vamos, es que eso para mí es como, por favor. Ya sé que para otras personas no, pero para mí, evidentemente, ¿no? Y luego los temas internos de la compañía, es que me los creo mucho, ¿no? Tú y yo hemos hablado de todo el proyecto de cambio cultural que tenemos en marcha. Ya no es decir lo impulso porque soy la presidenta. No, lo impulso porque me lo creo. Y porque le tengo cariño a la empresa, que llevo ahora ya 26 años en ella, y creo que esto le va a venir bien, y creo que lo necesitamos. Y entonces, no sé, si lo notas, pues no sé, en cosas anecdóticas, pues en temas en la Fundación de los Ferrocarriles. Pues claro, eres presidenta de Adif y vicepresidenta de la Fundación. Pues antes las veces que iba era Marisa, hola, ¿qué tal? No sé qué, y de repente cuando eres presidenta y vicepresidenta de la Fundación, te están esperando en la puerta, te reciben, te acompañan. Bueno, digamos que esa parte es la parte institucional, ¿no? Y luego efectivamente hay personas que de repente reaparecen en tu vida, sobre todo proveedores, compañeros de promoción, gente que has perdido la pista hace 20 y tantos años, 30, pero bueno, que tienen tu teléfono y de repente reaparecen pretendiendo un colegueo y un, hombre, si tú y yo somos íntimos amigos. Entonces, bueno, no les mandas a freír espárragos, pues porque tienes educación, pero sabes poner a cada persona. Sí, pero con este descaro, ¿no? Sí, claro. O sea, el famoso de que la gente se acerca a ti por interés cuando tienes una posición, lo has vivido, vamos. Claro, pero a ver, que esto es normal. Yo creo que lo importante es que sepas diferenciar entre los amigos y los que se hacen llamar amigos. En la primera empresa en la que trabajé, el ingeniero con el que yo trabajaba, Amalio, era un tío muy, muy majo y congeniamos muy bien. Y cuando ya pasé al GIF, pues él pasó a estar en posición de proveedor. Y nunca hizo uso ni abuso de eso en absoluto. Pero alguna vez que quedábamos a tomar algo y tal, me decía, si tú supieras la de amigos y amigas que tienes, Marisa, no te lo creerías. Por como la gente fuera de Adif hablaban de mí. Y claro, era gente que, oye, trabajábamos bien, pues en un buen tono, en un buen tal, pero una cosa es el trabajo proveedor-cliente y que haces algo de forma conjunta y te llevas bien y a lo mejor pues un día comes juntos y tal, pero de ahí al salto de ser amigo o amiga, yo digamos que pongo algo más en la cazuela para dar ese calificativo. Y este Amalio me decía, si tú supieras, la gente cuando habla que bueno, es íntima amiga mía, bueno, es muy amiga mía. Y eso es simplemente cuando era una directora de proyectos. Pero bueno, pues tienes unos contratos, tienes... Entonces, bueno, yo creo que la ventaja ha sido eso, que no he llegado a este mundo y a este sector desde fuera, ni lo he hecho siendo muy joven, sino que he llegado desde dentro, con lo cual conozco perfectamente cómo funciona, y luego ya con una edad en la que yo creo que ya sí sabes relativizar un poco todo. Y dejas recientemente, escasos meses, la presidencia por factores externos que, en fin, que ahora no vienen al caso y que todo el mundo puede buscar por internet. Hay escampada, la gente se va. ¿Cómo vives tú esto? A ver, se produce una situación un poquito peculiar. Y es que, claro, cuando un CEO deja de ser CEO de una compañía, lo normal es que se va, o porque se jubila, o porque se marcha de la compañía. Claro, en este caso yo tengo 2 años de incompatibilidades, pero de incompatibilidades atroces. O sea, prácticamente es que no puedo ir a trabajar a ningún sitio. Y claro, yo necesito trabajar para vivir. Entonces, bueno, pues yo reingreso en la empresa. Y claro, es la primera vez que esto pasa. Entonces, es una situación, yo lo entiendo, es rara. Es rara para mí, pero también es rara para mis compañeros. Y lo ves que algunos no saben muy bien cómo tratarte o cómo dirigirse a ti o... ya poco a poco se van pasando los días, pero de hecho, mira, el otro día he recibido un email que me ha hecho mucha ilusión de un compañero con el proyecto de cambio cultural diciéndome, oye, sé que sigues en la empresa, vamos a hacer un mini campamento de cambio cultural con los movilizadores y agentes del cambio y tal, y podemos llevar invitados
directivos, tal. Y a mí es que me gustaría invitarte. Wow, muy bien. A mí esto me hace mucha ilusión, porque es una persona que me demuestra que además de verme como la presidenta, me ha visto como la persona que se cree el proyecto. Eso dice mucho, ¿eh? Eso dice muchísimo, porque efectivamente, porque no es que tengan ningún interés en sacar nada de ti, sino hay algo genuino que se acuerdan de ti por algo que no es nada profesional, sino es por cómo tú los hiciste sentir. Dice Entonces, mucho. Esto me hace mucha ilusión. Y luego a lo mejor, a ver, esto siempre un poco te pasa, ¿no? Aunque más o menos tú ya sabes cómo respira cada uno, pero hay gente que no les acabas de conocer del todo, pues sí, si te soy sincera, hay gente que a lo mejor te esperabas ahora, pues que de vez en cuando se acordasen, te llamasen, te mandasen un WhatsApp o viniesen a verte y no lo hacen. Bueno, pues la vida es así. También entiendo que la gente tiene las agendas muy apretadas y sin embargo hay gente que te sorprende, gente que igual no te lo esperas y de repente oyes un poc en tu puerta y se asoma alguien que dices, ahí va, pues mira, de este particularmente, no por nada, no porque no te llevaras bien con él, pues porque es a lo mejor más tímido o porque es más discreto. Entonces, bueno, pues te llevas sorpresas a favor y otras, no es que sea decepción, yo lo entiendo, la gente tiene las agendas a tope, pero sí que es verdad que hay algunos días que se te hacen quizá un poquito más largos cuando vienes de tener una agenda que es al 200% y de repente vas a una vida un poquito más tranquila. Yo creo que eres muy buena y muy polite, o sea, muy educada de que sí, claro, todo el mundo tiene las agendas. Oye, mira, si tú quieres enviar un WhatsApp, que hoy es muy sencillo, lo envías. Ya está. Yo te mandé un WhatsApp y te escribí porque como también tienes una agenda muy llena, aunque ahora dices que ahora tienes menos, no cuesta nada. O sea, ya está. Pero bueno, yo te escribo por otras cosas. También va en la forma de ser de cada uno. Sí, o sea, va un poco en esa forma de claro. ser. Sí, exactamente. Vamos entrando al final ya. Quiero afrontar esta parte final. Unas preguntitas para ir concluyendo. Con un cariz algo más trascendental. Ya has visto que hemos empezado pues por esa parte de origen, pues que un poco la gente te conociera para luego pasar un poco por ese precio, ese camino, que además es muy diferente porque no es típico escuchar la historia de alguien que ha hecho recorrido con le podemos llamar un éxito profesional en el sector público, en este caso una empresa pública, que todo el mundo conoce, compartiendo pues un poco ese viaje. Y ahora quiero, con esta parte trascendental, preguntarte, ¿tú sientes que en tu vida has encontrado tu sentido de propósito? A ver, según se va acercando, y todavía me quedan 13 años, pero según se va acercando el final de la vida profesional, es verdad que tienes que ir desarrollando mucho más el personal, ¿no? Pero igual que cuando entré en el GIF, lo que me llamaba la atención era un proyecto de ingeniería apasionante, la alta velocidad Madrid-Barcelona. Trabajando en una empresa pública, yo he descubierto que a mí me llena mucho y me satisface mucho el servicio público, el sentimiento de servicio público. Es decir, entré para hacer una obra de ingeniería y ahora me siento orgullosa de que tú puedas venir de Barcelona a Madrid en 2 horas y media. Que a lo mejor cuando entré hace 26 años no era lo que tenía en mi cabeza. No me movía el pensar que iba a hacer un servicio a los ciudadanos. Me movía que iba a formar parte del equipo que iba a hacer una obra de ingeniería espectacular, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí sí me ha llenado y lógicamente en el sector público los salarios no son los del sector privado, pero incluso en los momentos buenos de muchísima actividad en la construcción y de muchísimo trabajo y sabiendo que muchos compañeros míos pues estaban ganando mucho dinero y a lo mejor hasta viviendo mejor que yo, me ha retenido ese sentimiento de estar haciendo algo para la sociedad. Y reconozco que es algo que si lo tenía cuando era joven no era consciente que lo tenía, con lo cual no sé si lo tenía y no era consciente o lo he desarrollado según he ido trabajando aquí. Entonces eso me satisface, la sensación de decir yo he formado parte de la transformación que ha vivido este país con la alta velocidad y luego ya en los últimos años, pues además de la alta velocidad, con otras cosas, ¿no? Pero todo ese recorrido en la parte de la alta velocidad ha pasado de ser un proyecto de ingeniería a ser un proyecto, no sé si de vida, ¿no? Pero ese sentirte orgullosa, y además ahora cuando me preguntan siempre digo lo mismo, viaductos espectaculares, túneles muy difíciles, pero sobre todo es que puedes venir en 2 horas y media. Es que yo he estado el jueves pasado en Barcelona visitando el puerto con los compañeros de la autoridad portuaria y me he ido por la mañana en tren sin un grandísimo madrugón. Hemos estado, me han enseñado todo, me han hecho un viajecito en barco.
hemos comido juntos y me he vuelto a una hora también prudente. Tú dices, ¿lo podías hacer antes en avión? Sí, pero yo no lo cambio. Yo lo hago mucho más cómoda porque puedo ir trabajando, puedo ir caminando, me puedo tomar algo en la cafetería. Es que es muy tangible lo que dices. O sea, realmente sí que todos los trabajos estamos enfocados en el propósito profesional, que me parece bien. O sea, yo no es que buscar una respuesta, no. O sea, lo que tú mandes, aquí mandas tú, yo solo soy un poco el conductor de esto que nos hemos inventado. No, el tema es que, claro, lo que dices es muy tangible. O sea, realmente ver cómo alguien puede conectarse con otras personas más rápido, de una forma más fácil, es algo que hay un antes y un después. Hay un proceso de construcción, de creación, de implementación y luego de realización. Esta mañana, que me he venido aquí a tu querida ciudad Madrid, 2 horas y media. ¿Y antes qué? Pues te coges el avión o, bueno, ya no digo coger un tren de cercanías, que eso ya pues te tiras no sé cuántas horas. Pero es verdad. Pues es muy bonito esta vocación de servicio. No sé, me quedo pensando. 3 últimas preguntas que siguen siendo aún más trascendentales. Felicidad. Obviamente te tenía que preguntar por la felicidad. ¿Cómo entiendes tú la felicidad? Yo la entiendo por instantes o momentos o ratitos. O sea, yo creo que quien aspire a estar permanentemente feliz, yo creo que se equivoca y vivirá frustrado o frustrada. La capacidad de encontrar esa sensación que te sube así por el estómago y te hace sentir feliz, a veces hasta las lágrimas, en cosas insignificantes y además no todos los días las mismas. O sea, yo hay días, a mí me gusta mucho la luna llena. Hay días que veo la luna llena y me emociono. No siempre. Hay atardeceres que me vuelven loca. Hay instantes, pues ahora un primo mío ha tenido un bebé, que va a hacer ahora 4 meses. Cada vez que me mandan fotos, siento una alegría, además bien fuera de España y estoy deseando verlo y cogerlo. Entonces, son instantes, son pequeños momentos, tanto en mi vida privada como también en la profesional, que a mí es verdad que me ha llenado mucho, en los que de repente, por lo que sea, porque algo sale bien, pues ese compañero que te digo que ahora llama a la puerta y de repente abre y entra, ostras, pues es un instante de felicidad, que dura, no lo sé, la visita, lo que dure, 10 minutos, 15 minutos, o a lo mejor simplemente el instante de la sorpresa, ¿no? Yo creo que eso es, claro, cuantos más momentos de esos tengas, más sensación constante de felicidad tienes. Yeah. Pero yo creo que es imposible, nadie puede pretender, cada uno que haga lo que quiera. Yo desde luego no pretendo pensar que desde que me levanto hasta que me acuesto y un día detrás de otro voy a vivir una especie de nube, porque es que creo que sería irreal. Yo creo que no hay una vida perfecta constantemente, ¿no? Cuando no te duele una cosa y sobre todo cuando vas haciendo años cada vez te duelen más, alguien de tu familia, algún amigo, algo ocurre, una mala noticia, aunque no sea en tu entorno próximo, pues sí, las noticias que tenemos últimamente, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en la Franja de Gaza, todo eso te altera, te saca de tu tal. Pero yo creo que sí que esos pequeños instantes, y en eso también yo creo que también tengo esa capacidad, igual que digo de acordarme de lo bueno, también tengo esa capacidad de, pues me voy un domingo por la mañana a pasear a un parque y están floreciendo los almendros y me pongo a hacer fotos y me siento feliz. Y con eso pues ya disfruto y ya vuelvo a casa y ya paso el domingo fenomenal. Y ahora te pregunto, ¿eres feliz? Pues yo diría que en conjunto sí. En global, atendiendo a tu definición, sí, que entiendo que claro, tu definición es más, son más momentos que no tanto un estado, entonces... Sí. Yo creo que la suma de tener ese concepto de la felicidad y de mi capacidad, habilidad o esfuerzo de irme quedando siempre con lo bueno de las cosas que me ocurren y lo malo aparcarlo, olvidarlo o desecharlo, yo en conjunto te diría que sí. ¿Que podría o querría ser más feliz? Pues seguramente no. Pero la verdad es que sí. La verdad es que sí que me considero una persona feliz. Y de hecho me suelen decir que soy una persona muy sonriente y de verdad que para mí la sonrisa no es forzada. Qué bueno. Y yo creo que refleja que en el fondo pues sí me siento feliz. Qué bueno, qué bueno. No, lo celebro, Lo celebro porque atendiendo a tu definición no tantas personas pueden decir esto y quizás yo creo que lo pueden decir más personas de las que lo dicen, pero no son conscientes de que eso es otro tema. Pero bueno, esto nos daría para otro día, otro podcast. Seguro.
porque quiero hacerte la última pregunta, que para mí también es de esas que a mí me deja pensando. ¿Cómo te gustaría que te recordasen? No necesariamente cuando te murieses, sino cuando tú pasas por un sitio, cuando tú, pues por ejemplo, la presidencia que has tenido o cualquier lugar que vas, ¿cómo te gusta que te recuerden? A ver, ahí sí que hay dos ámbitos, ¿no? En el profesional, pues francamente como una buena profesional, ¿no? Que he hecho las cosas bien, con honradez, lo mejor que he sabido, ordenado. La verdad es que creo que soy buena organizando el trabajo, organizando equipos, organizando tareas. Entonces, desde el punto de vista profesional, pues me gustaría que recordasen eso, ¿no? Que mientras he hecho el contenido, el cometido que me han encargado en cada momento, pues que lo he hecho bien, ordenado y con buenos resultados, ¿no? Desde el punto de vista personal, sinceramente creo que lo mejor como una buena persona. Sí. Y soy consciente que ligar eso con haber tenido o tener puestos de mucha responsabilidad, estás rozando ese límite que te puedan considerar un poco naif. Pero fíjate que según van pasando los años, es que me da igual. ¿Y por qué naif? Hombre, pues que en determinados puestos y teniendo en cuenta los niveles en los que estás, las personas con las que te relacionas, esto es un poco una jungla. Entonces, que pongas tanto peso a ser buena persona, ya sabes el límite que dicen, ¿no? Entre ser bueno y ser tonto, que es muy fino, ¿no? Bueno, pues aún a riesgo que piensen eso, que es un poco naif y tal, te lo decía en algún momento de la conversación, ¿no? Que realmente el hecho de haber demostrado que con buen talante, con buenas formas, con trabajo en equipo, los resultados de la compañía a todos los niveles de ejecución, económicos, han sido buenos, a mí me deja esa satisfacción de decir, es que se ha demostrado que siendo buena persona puedes gestionar una compañía. Obviamente. Marisa, yo me tiraría aquí horas. También son momentos ya para... Es tarde, sé que he tenido más rato del que te dije, pero bueno, te lo agradezco mucho. Agradezco mucho tu sinceridad, te agradezco mucho siempre la atención que tienes, ¿no? Y estas ganas de seguir y también, bueno, esta idea y vocación de seguir inspirando a las personas que nos vayan a ver. Lo dicho, lo prometido es deuda. Sí. Ahora luego te lo firmaré. Sí, me tienes que dedicar el libro. Ahora luego te lo firmaré, pero sí, aquí le traigo a Marisa para hacer un poco de público. Bueno, vamos a hacer público en casa. Felicidad eficiente, el poder de humanizar tu trabajo, que lo encontráis en todas las librerías de España y por internet, pues bueno, Amazon y las que os salgan por ahí en Google. Este va para ti, ahora te lo dedico. Mil gracias de corazón, de verdad. A ti. Amigos, vamos a mirar a esta cámara, ¿verdad? Miramos a la cámara del centro, ¿no? Ahora vamos a hacerlo bien. Suscribíos al canal si os ha gustado, dadle like, poned un comentario, qué cosas os gustaría que tratáramos en los próximos podcasts. Y Marisa, les decimos adiós a la audiencia. Adiós, muchas gracias, hasta siempre.